Bueno, aquí estamos otra vez con un ¿sabías qué? ¿Cómo te llamas tú? Déjame un nombre y yo te voy a decir si el nombre que tú tienes en la actualidad es un nombre teóforo, circunstancial o profético. ¿De qué se trata esto? Bueno, suscríbete, dale like, comparte y dentro de unos minutos te vas a enterar si tu nombre es o teóforo o circunstancial o profético. ¿Vale? En la antigüedad, los nombres que se le colocaban a los hijos no eran los nombres que estaban de moda, en lo absoluto. Hoy, por ejemplo, uno encuentra nombres raros. Hay combinaciones de nombres. Hay hijos que tienen el nombre de las letras iniciales de los nombres de sus respectivos padres. Tengo una jovencita que su nombre es... ¿Será que lo digo? Sí, vamos a decirlo. Ella se llama Ma-I-Rin. Ya ustedes podrán imaginarse el nombre de sus padres. Lo cierto es que, ¿cuál es el significado de Mayrin? Yo no tengo la menor idea, porque no tiene significado. Vamos ahora. Hay nombres, por ejemplo, Sasha, un nombre que tendrá su significado. Hay otro nombre que se llama Abril, April, dicen en inglés. Pero abril no es un mes. Hay otro que se llama mayo, pero mayo no es un mes. Hay otro que se llama Milán o Milan, pero Milán no es el nombre de una ciudad. Y así por el estilo pudiésemos ir enunciando nombres de gente famosa que le pone esos nombres a sus hijos. Pero ¿cuál es el significado? ¿Será que cuando estos muchachos crezcan y hablen de sus nombres, ellos puedan decir, mi nombre significa algo que es importantísimo para mi vida? Yo no sé si estos sean los casos ya mencionados, pero lo que yo sí sé es que, ¿sabías que en la Biblia los nombres no se colocaban simple y llanamente por identificar a uno de otro? Normalmente los nombres de la Biblia se manejaban en tres grandes categorías. En primer lugar estaban los nombres teóforos. Los nombres teóforos son aquellos nombres que al comienzo del nombre o al final del nombre llevan la palabra Dios. Por ejemplo, mi nombre, Jonathan, tiene su significado porque la partícula yo tiene que ver con Dios. Aquellos que se llamen Samuel, el nombre de Dios está al final, él. Aquellos que se llamen Jeremías, el nombre de Dios está al comienzo. Esos son los nombres teóforos. En otras palabras, son nombres cuyo significado están asociados con la persona y el ideal de Dios. La segunda categoría de los nombres son los nombres circunstanciales. Alguien ha dicho de manera coloquial, por me imagino molestar, que a los niños que nacen en China le colocan los nombres de la siguiente manera. Cuando van a colocarle el nombre, toman una olla vacía y la dejan caer por una escalera. Y como suene, así le colocan a los niños chinos. Por supuesto, esto no es verdad, pero entonces le colocan chin, chin, chun, chan, chan a medida que va cayendo la olla. Bueno, recuerden que esto no tiene nada que ver con la realidad, simplemente son cosas que dice gente desocupada. Bien, pero los nombres circunstanciales en la Biblia son los siguientes. Voy a colocarles este ejemplo. Cuando Raquel estaba dando a luz a su hijo Benjamín, ella estaba por morirse y en las últimas fuerzas, con las últimas fuerzas que tenía, dijo, el niño se llamará Benoni, que significa hijo de mis tristezas, porque precisamente dando a luz ella a quien ella pensaba que se iba a llamar Benoni, murió. Pero Jacob, el papá del que Raquel pensaba que se llamaría Benoni, dijo después de fallecida Raquel, él no se va a llamar Benoni,
No, yo no quiero que él sea el hijo de mis tristezas. A mí me da tristeza que haya muerto la mujer que yo amaba, Raquel, pero no voy a tener a un hijo que me recuerde esa tristeza. No, voy a cambiarle el nombre. Y la circunstancia que había dado origen al nombre de Benoni, Jacob la cambió y le puso el nombre de Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. En otras palabras, sería él un muchacho o un hijo que estaría siempre a la diestra de Jacob para ayudarlo en todo. Otro nombre circunstancial en la Biblia es el de Isaac. Cuando Dios, en la persona del ángel de Jehová, de ese varón que se le presentó a Abraham, le dice a Sara y a Abraham que iban a tener un hijo, Sara se rió. Y risa en hebreo se dice yitzhak. Transliterado, ese vocablo llega al español y se dice Isaac, pero Isaac significa risa. Entonces, ese es un nombre circunstancial. Otro nombre circunstancial en la Biblia ocurrió cuando Tamar estaba dando a luz a uno de sus hijos que se llamaba Fares. Y le puso Fares porque se hizo una gran rotura. Otro nombre circunstancial es el que la esposa de Finés le puso a su hijo. Resulta que cuando la esposa de Finés estaba por dar a luz, le llegó la noticia de que su esposo había sido muerto en batalla y que adicional a eso el arca del pacto había sido secuestrada por los filisteos. Y entonces le puso al niño que nació en ese momento el nombre de Icabod, que significa ha sido traspasada la gloria. Y como te darás cuenta en la Biblia, tú puedes encontrar otros ejemplos de nombres circunstanciales. La tercera categoría es la de los nombres proféticos. Estos nombres proféticos fueron dados por Dios a los padres de ese muchacho. Un ejemplo clásico es Juan el Bautista. Dios le dijo a Zacarías que el nombre que le pondría a ese muchachito se llamaría Juan. Otro nombre profético importantísimo es el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el ángel Gabriel visita a María y le dice, tú vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo y el nombre será llamado Jesús, que significa Salvador. En consecuencia tenemos que en la Biblia los nombres no son caprichosos, siempre van a estar en el marco de estas tres categorías ya descritas. O nombres teóforos que evocan el nombre de Dios, que esperan una señal de Dios, los nombres circunstanciales que evocan una circunstancia ocurrida en el momento del nacimiento del niño, o los nombres proféticos que son dados también por los padres esperando de que el hijo cumpla lo que el significado de su nombre sugiere. También es Dios quien da esos nombres proféticos en algunos casos. Así que, ¿sabías que esto de los nombres es muy interesante? Por eso, ¿qué nombre le gustaría ponerte en la tierra nueva? ¿O cuál sería el nombre que tú le darías a tu primer hijo aquí en esta tierra? Nos vemos en otro ¿Sabías qué?